Hola querido amigo, estamos una vez más en este tiempo tan especial de la Pascua. Ha llegado esta fecha en la que estamos celebrando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso que es saber que somos hijos de Dios. Qué hermoso que es saber que somos libres. Pero puede ser que siendo Cristo el Cordero inmolado en la cruz por la humanidad, por cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido elegidos por el Señor, puede ser que a pesar de esto estemos viviendo vidas con aflicciones, llenas de problemas, llenas de desesperanza. Es posible que esto le suceda a un hijo de Dios, y no me estoy refiriendo a los problemas en sí, sino que me estoy refiriendo a cómo enfrentamos los problemas. ¿De qué manera? Puede ser que la aflicción te gane y que vos puedas vivir afligido, vivir con problemas, vivir pensando en esos problemas, en lugar de depositar tu confianza en el Señor. Te invito a que podamos ir juntos a la palabra del Señor para responder esta pregunta y para darnos cuenta de que realmente tenemos una esperanza segura y que Pascua es esperanza. Dios oyó la aflicción de su pueblo. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 10. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, voy a leer. Luego el Señor le dijo a Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan ellos de los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Dios verdaderamente oyó, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Imagínate un momento de la vida de esta gente, de estos esclavos que estaban ahí. Y no podemos entender lo que significa esclavitud o libertad, mejor dicho, si no entendemos lo que es esclavitud. Y no podemos entender lo que es esclavitud si no entendemos lo que es libertad. Me imagino un día en la vida de esta gente, de estos esclavos, de estos judíos que estaban esclavizados por Egipto. Me imagino un hijo, un nenito, regresando a su casa después de un largo día de trabajo, después de haber estado desde la mañana temprano, desde la madrugada hasta la tarde, ya cuando el sol empezaba a caer, ahí pisando barro, poniéndole ese heno para que pueda formarse el barro y haciendo ladrillos todo el día. Y tal vez la pregunta de uno de estos niños esclavos que le pudo haber hecho a su papá pudo haber sido la siguiente: papi, ¿siempre fuimos esclavos? No, hijo, no siempre. Hace 400 años éramos bienvenidos en esta tierra. La gente nos respetaba. Vivíamos muy bien, mejor que el resto de los pueblos. Papi, entonces, ¿cómo es que terminamos así? ¿Por qué nos pasa que desde que nos levantamos temprano hasta que volvemos a casa tarde en la noche hacemos ladrillos y sentimos el peso del pie de los soldados sobre nuestras cabezas y sus látigos en nuestras espaldas? No sé, hijo, no sé cuándo ni cómo, pero esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad y nunca va a cambiar. Siempre seremos esclavos. Tal vez te sientas identificado con esta historia, con esta familia. Tal vez estés esclavizado en tu trabajo, en los problemas, en discusiones familiares, en el trato con algún miembro de la familia. Tal vez que el dolor de ver a tu hijo o a tu hija sufriendo porque decidió decirle que sí a las drogas
Tal vez todo esto y te esté cargando, te esté llenando de angustia, de dolor. Tal vez que sos un esclavo de tus propios pensamientos. Tal vez que estás trabajando día y noche para tener un peso, para poder darle algo a tu familia, y ves que todo tu esfuerzo y todo ese esfuerzo que haces y el dinero nunca alcanza y siempre cae en saco roto. Tal vez que seas esclavo de tus propios pensamientos y tal vez que en lo profundo de tu corazón, vos y tu soledad, cada noche estás pensando: esto no va a cambiar más, esto va a seguir así siempre, hasta el día de mi muerte, porque en definitiva esta es la vida que me tocó. Pero quiero repetirte que Dios oyó la aflicción de su pueblo y que Pascua es esperanza. Ciertamente, dice el versículo 7 que acabamos de leer, ciertamente Dios dice esto: he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Dios puede socorrernos hoy de la misma manera que lo hizo con Israel hace aproximadamente 3.500 años. Él está esperando que reconozcamos nuestra incapacidad para salir de la esclavitud. Por eso la Biblia afirma que Dios dice que resiste, no tolera a los soberbios, pero a los humildes, a los de corazón humildes, les da su favor. Proverbio 3:34. En los versículos de Éxodo 3, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7 que estábamos leyendo, dice: estoy al tanto de sus sufrimientos. El versículo 8 dice: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, esa tierra prometida. Al Señor le importan los sufrimientos de los suyos. Al Señor le interesa lo que te está pasando a ti en este día, en este tiempo. Por eso Él actúa. Él está dispuesto a rescatarnos, como dice el versículo 8, a rescatarnos del poder de la esclavitud, a sacarnos de la cárcel en la que estamos, a llevarnos a un lugar de bendición. Vos sabés que esta semana estuve hablando con una persona que realmente estaba atribulada. Luego de profundizar en la charla y de estar hablando por un largo tiempo, ella pudo reconocer que sola no iba a poder salir de esa cárcel, de su propia cárcel, que necesitaba ayuda para ser libre. ¿Sabes que eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quiere librarnos, pero antes es necesario sí o sí que nosotros nos humillemos y que reconozcamos que necesitamos de Él. Ahí en Éxodo capítulo 3, volvemos al pasaje, a nuestro pasaje central, dice el versículo 9: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado. Es como que Dios le dice: presta atención, Moisés, mirá lo que me está pasando, mirá lo que yo estoy entendiendo. Yo escuché el clamor de mi pueblo y veo la crueldad del trato de los egipcios hacia ellos. Ahora ve y te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ahora, ¿cómo se llega a este estado de esclavitud, ¿no? ¿Cómo paulatinamente el pueblo fue cayendo en la esclavitud? Porque no siempre fue así. ¿Se acuerdan que en la historia, cuando vemos cómo llegó Israel con las 12 tribus a Egipto, que habían sido bien recibidos, que José había hecho un trabajo excelente de parte del Señor allí, y entonces tuvieron gracia para con los israelitas? Pero se ve que en ese periodo de 400 años la relación se fue desgastando, empezaron a olvidarse de las cosas buenas que habían hecho los israelitas y lo que sobre todo José, usado por Dios, había hecho en ese pueblo, y terminaron después de 400 años en esta situación. Llegaron a esto, a ser lo más bajo de lo más bajo en la escala. Y la esclavitud es eso, es bajeza absoluta. Se trata a la persona no como una persona, sino como algo parecido a un animal, porque creo que ni siquiera a los animales se los trata como a los esclavos. Las personas malas, estoy hablando, que tratan mal a sus animales, ni siquiera
ellos son tratados de tal manera como un esclavo. En ese estado de esclavitud el ser humano no tiene ningún tipo de oportunidad, no puede hacer nada que su amo no se lo permita. No hay manera de escaparse. Mira, la única manera de escapar de la esclavitud es muriendo. Cuando un esclavo quería escapar de ese castigo, de esa opresión que vivía y era atrapado, entonces lo castigaban con látigos y laceraban sus espaldas, se abrían en carne viva, y así sucedía cada vez que se quería escapar ese esclavo, y el castigo era cada vez más duro y cada vez más oprimido quedaba ese esclavo, hasta que el punto de llegar a morir eran castigados hasta la muerte. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser esclavos del pecado, de nosotros mismos? ¿Qué nos pasó? Es como ese niño a veces, ¿no?, que le preguntaba a su papá: papi, ¿desde cuándo estamos sufriendo esto? Y el padre no sabía responderle. Pero la palabra del Señor nos da respuesta. Si vamos a Génesis 3 y podemos leer allí la historia, nos podemos dar cuenta en realidad desde el primer capítulo de Génesis. Podemos explicar y encontrar la explicación a esto. Dios nos dice que el problema es la caída. La caída es esa condena sobre nosotros. Déjame explicártelo rápidamente a este proceso de la caída, a este triste proceso de la caída. Dios hizo este mundo hermoso, ¿no es cierto? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Luego Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Le dijo: señorea sobre todo lo que es tuyo, disfrútalo, reiná en este paraíso que te hice para vos, para ustedes, disfrútenlo. Pero Adán, Eva, hay una sola cosa que reclamo derecho exclusivo. Es ese árbol que está allí. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por la sencilla razón de que soy Dios, yo marco los límites. Y solo yo tengo sabiduría para decidir lo que es incorrecto y lo que es correcto, lo que está bien y lo que está mal. Adán, tenés dominio sobre todo, pero te tenés que alejar de ese árbol, te tenés que alejar de esa idea de tomar mi lugar, esa idea de decir: yo puedo decidir por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. Yo no necesito que alguien me diga a mí lo que es bueno y lo que es malo. Yo puedo decidirlo por mi cuenta. Y ese día entonces, le dice Dios a Adán, ese día que vos decidas esto, vas a usurpar mi autoridad, vas a usurpar mi lugar, vas a intentar usurparlo. Y ese día entonces vas a morir. Así que Adán, como sabemos, decidió la segunda opción, decidió hacer las cosas a su manera, como a él le parecían, y le dio lugar a la tentación y fue y tomó de lo que Dios le dijo que no. Y entonces así, de esa manera se introdujo la muerte al mundo, y de esta manera nosotros quedamos separados de Dios eternamente. Eventualmente y años más tarde, Adán murió físicamente. ¿Te das cuenta que hoy nosotros tenemos este mismo problema? No solamente el de la muerte física, sino que estamos separados de Dios, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, decidir sobre nuestras vidas como si supiéramos y pudiéramos decir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Es tan influyente este pecado del orgullo sobre nuestras vidas, que inclusive hasta le hemos hecho logos, formas, hemos hecho teorías y doctrinas que apoyan esta idea. No sé si seguramente que has visto ese símbolo del yin yang, que es un círculo que tiene de un lado una parte negra con un punto blanco y del otro lado una parte blanca con un punto negro. Bueno, esas doctrinas, ese tipo de doctrinas es la que nosotros hemos creado. Hemos creado para que podamos decirle simplemente a Dios: Dios, quedaste fuera de la ecuación de nuestras vidas. Pero después, más tarde, cuando sufrimos las consecuencias de la esclavitud, lloramos. Y aún en ese momento de bajeza
y de soledad, a pesar del dolor y del sufrimiento, como es tan fuerte nuestro orgullo, creemos que vamos a salir solos y sin la ayuda de nadie. Yo no sé si vos estás tratando de salir adelante, seguramente que estás empantanado tal vez y te estás metiendo cada vez más y crees que vas a salir, pero mirá para atrás, mirá hace cuántos años estás viviendo de esa manera, con ese pecado, con esa maldad, con esas consecuencias, y no podés salir. ¿Qué te hace pensar que vas a poder salir más adelante solo? Las fuerzas se te acaban, cada vez parece que estás más empantanado. Pero ¿sabes qué? Jesús puede sacarte de ese estado. Él es el único que puede sacarnos de ese estado. No importa si vos nunca fuiste a una iglesia. No importa tampoco si viviste en una iglesia o si sos el mejor pastor del mundo, o si tal vez sos la esposa de ese pastor, o tal vez sos el cura del pueblo, de la ciudad donde estás. Tal vez que sos una persona buena o no. Tal vez que puede ser que seas un drogadicto, una prostituta que la gente desprecia y que vos mismo te sentís mal con lo que estás haciendo. Tal vez tenés una familia hermosa, o tal vez estás solo, no tenés a nadie, o tal vez tenés un desastre en tu familia. Mira, no importa nada de nada. Dios te ama igual. Él, ¿sabés qué? Lo demostró muriendo en la cruz por nosotros. Eso fue suficiente. La muerte de Cristo en la cruz fue suficiente para mostrar su amor para con nosotros. Esa es la respuesta de Dios a nuestros sufrimientos. Esa es la respuesta de Dios a la aflicción de su pueblo. Cuando Él oye tu gemido por esa sequedad espiritual, Él te está mostrando que ya hizo algo y tenés que simplemente mirar la cruz. Pascua es esperanza. ¿Y yo por qué te puedo decir esto con tanta seguridad? Que Cristo es nuestra Pascua y que Cristo es nuestra esperanza. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Mira, no es porque se me haya ocurrido a mí o porque me gusta la idea. No es por nada de eso. Es por lo que Cristo hizo cuando murió y resucitó. Dice la Biblia que Él es el precursor. Él fue ante el trono de Dios por nosotros, para que nosotros también podamos entonces acceder a ese lugar junto a Dios. Quiero terminar con un pasaje del libro de Hebreos, un pasaje que habla de esa esperanza que tenemos. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en ir al libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 19. Y allí dice: tenemos esta esperanza puesta delante nuestro, la cual es como segura y firme ancla del alma, que penetra dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. La esperanza es el ancla del alma para nosotros en el cielo. La esperanza es el ancla del alma. Dice que esta palabra, la verdad que me hace pensar muchísimo, ¿no? El término de la esperanza del alma, la esperanza del alma para nosotros. ¿Y dónde está esa esperanza? En el cielo. Es allí donde Jesús entró, donde fue por nosotros a la presencia de Dios. Y la palabra precursor era un término náutico del mundo antiguo. Antiguamente se usaba esta palabra para definir una función de un barquito, de una pequeña embarcación. Ustedes saben que la marea imposibilita el ingreso de los barcos, de los grandes barcos a la orilla. En ese tiempo no había un sistema de dragado como existe hoy. Entonces, cuando llegaba un gran barco a una costa, para llegar a la orilla y para ingresar, no podía hacerlo cuando la marea estaba baja. Entonces enviaban un bote que justamente se llama precursor, y ese bote buscaba el ancla del buque, del barco,
y volvía a la orilla y la ponía ahí depositaba el ancla en la orilla cercana al puerto, bien cerca del muelle. Entonces, cuando la marea subía, simplemente desde la orilla, ellos tenían que tirar la soga, tenían que jalar la soga, y entonces de esa manera el barco no necesitaba más que dejarse arrastrar por esa soga y llegaba al puerto seguro. Jesús dice que fue nuestro precursor, fue a la presencia de Dios antes que nosotros. Y cuando nuestra vida llega a su fin y cuando estemos en la presencia del Señor, podemos estar seguros que vamos a ir hasta el trono celestial, porque Él va a tirar de nuestra vida para arrastrarnos hacia ese trono celestial. Menos que tengamos nuestra esperanza firme como un ancla en nuestra alma. O sea, que es algo para estar seguros aquí y ahora dentro nuestro. A menos que tengamos nuestra esperanza firme como un ancla en nuestra alma, no en nuestras obras, no en nuestra denominación, no en la iglesia, no en una persona, ya sea el pastor, sea un líder, sea un ser querido, sea un ejemplo para nosotros. No, es en Cristo Jesús. A menos que tengamos nuestra esperanza firme como un ancla en nuestra alma en Cristo Jesús, no podremos estar en el lugar que Él prometió para nosotros en esa patria celestial. Cristo es quien nos arrastra hacia Él. Cristo es quien nos jala, nos tira, nos lleva a la presencia de Dios. Por eso tenés que estar seguro en Él, en el sacrificio que Él hizo, en el perdón que Él nos otorga, en su resurrección. Tenés que estar seguro en Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, solo Él puede llevarnos al otro lado. Por eso Él es nuestra Pascua, nuestro camino al cielo. Dios, sabes que ya respondió a nuestro clamor. ¿Y cómo puedo estar seguro de esto también? ¿Cómo podés vos estar seguro de que Dios respondió tu clamor? Es simplemente mirando los brazos extendidos de Cristo, sufriendo por vos en la cruz. ¿Cómo respondés vos a su llamado? Él, Jesucristo, es nuestra Pascua. Él es el mensaje que nosotros necesitamos recibir. Dios le dice a Moisés, ahora te voy a enviar y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios le dijo a Jesucristo, ahora te envío y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud del pecado. ¿Tenés esta esperanza? ¿Fue Cristo quien te sacó del pecado, quien te está dando nueva vida cada día? ¿Está tu alma segura? Espero que en este tiempo puedas estar meditando en esto y puedas abrir tu corazón para que Jesús sea tu esperanza. Que Dios te bendiga.